¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Súper, excelente. Hoy tuvimos una mañana especial y en realidad este es un día especial porque lo que hacemos es recordar el triunfo de nuestro Señor, su resurrección que nos da esperanza y salvación. Celebramos también la Santa Cena que nos recuerda ese sacrificio hermoso, maravilloso, en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados para librarnos de la ira de Dios y darnos acceso a una eternidad con Él. Y también tuvimos la fiesta de recibir al pastor Francisco, que hoy comienza ese ministerio de manera formal. Ya era pastor en realidad, pero delante de la iglesia, cumpliendo con las formalidades, comienza su ministerio pastoral y deseo que el Señor te bendiga mucho, pastor, con lo que vas a hacer y con lo que Dios te va a encomendar por el resto de tu vida. Y en realidad, hoy la palabra del Señor nos trae una especie de reflexión respecto de nuestra vida espiritual. Y la pregunta entonces que me gustaría plantear en esta introducción es: ¿cómo estás? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está tu checklist? ¿Estás cumpliendo con todas las cositas que tienes que cumplir? ¿Estás cumpliendo con venir a la iglesia el día domingo en la tarde, con tus responsabilidades en el grupo de música, con ayudar con la comida o con el refrigerio, con el cafecito? ¿Estás bien? ¿Estamos bien? Esta semana terminamos nuestra responsabilidad y nos vamos felices y luego apagamos nuestra espiritualidad y vida cristiana los siguientes 6 días. ¿Cómo están? No vine en la mañana, pero vine en la tarde. Vine en la tarde, pero vine porque tenía una responsabilidad. Tenía que cumplir. ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás siendo un cristiano crítico de la iglesia? ¿Te estás volviendo alguien que sirve para el avance de la obra del Señor? ¿O un antagonista de la fe cristiana? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón en relación a entender las misericordias del Señor, las enseñanzas del Señor, la vida cristiana como el Señor nos enseña? Creo que el pasaje de hoy, en Mateo capítulo 12, al cual les invito a abrir si tienen ahí su Biblia o su aplicativo, o su Biblia en el aplicativo, mejor dicho, vamos a leer Mateo capítulo 12 del versículo 1 al 14. Y por ahí alguien preguntaba: ¿quién va a sermonear en esta tarde? ¿No? Me dio mucha risa el verbo utilizado, y yo espero que el Señor Jesucristo nos sermonee a través de su palabra, que pueda exponer la palabra del Señor, pero que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque si es así, ganamos. Si es de otro modo, estamos perdidos. Que sea la palabra de Dios la que habla en nuestros corazones y no la palabra de Cristian, que en realidad está muy distante de lo que es la palabra del Señor. Dice Mateo capítulo 12, del versículo 1 en adelante: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa
misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a ir hasta el versículo 14. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a orar para que Dios nos hable a través de esta su palabra. Padre, muchísimas gracias por esta tarde y gracias por la oportunidad que nos das, en primer lugar, de hacer una lectura de tu palabra. En segundo lugar, de escuchar tu palabra. Y en tercer lugar, de tener la posibilidad de que esta palabra sea una semilla en nuestros corazones y genere mucho fruto. Oramos para que tus prioridades sean nuestras siempre. Oramos para que la misericordia, tus enseñanzas y tus acciones sean una realidad en nuestras vidas. Lo pedimos en esta tarde, lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos, que las prioridades de Jesús siempre sean nuestras prioridades. Esas prioridades de la misericordia, del aprender de la fuente y de vivir como el Señor nos enseña. Para comenzar, permítanme dar algo de contexto, permítanme hacer algunas observaciones relevantes sobre lo que encontramos en este pasaje. Específicamente sobre el día de reposo, los fariseos y Jesús. El pasaje que tenemos enfrente y frente a nosotros contiene dos historias, como ustedes pudieron apreciar, del 1 al 8 y del 9 al 14. Estas dos historias están unidas por un elemento común: el día de reposo. En ambas historias, la disyuntiva de lo que se debe o no hacer en el día de reposo es el centro del diálogo entre los fariseos y Jesús. Para nosotros, obviamente, el día de reposo no tiene la misma significación que tenía para el pueblo judío. Por lo mismo, para comprender el fondo del mensaje, es necesario tratar de entender algunos asuntos que subyacen en el tema, en el texto aquí. Primero, hay que decir que el día sábado era el día de descanso para el pueblo judío. Y ahí lo podemos apreciar en el capítulo 12, en el primer versículo. Pero no era simplemente un día de descanso, sino que era un día de descanso prescrito en la ley de Dios. Entonces, si ustedes van a Éxodo capítulo 20, del versículo 8 en adelante, van a encontrar que el día de descanso era un día importante. Esto significa un mandato de Dios que no podía ser quebrantado. De hecho, para recordar lo que dice ese pasaje, puede leerlo y puede seguir conmigo la lectura. Dice: acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Los fariseos, por otra parte, eran los maestros judíos que consideraban que recoger el grano en el día de reposo era una violación de la prohibición de trabajar el día sábado. En otras palabras, era una violación a una ley establecida por Dios y por lo tanto era un hecho grave. Pero Jesús se erige imponiendo su autoridad en esta disputa, como aquel que se encuentra por sobre las interpretaciones que pueden tener los fariseos sobre el día sábado, y los desafía a replantearse su interpretación de lo que hasta el momento consideraban una violación a la ley de Dios, diciendo: uno mayor que el templo está aquí. Afirmando en ambos casos que las necesidades de las personas tienen preferencia sobre la observancia legal. Y a eso agrega: quiero misericordia y no sacrificio, citando al profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. En la segunda controversia sobre el sábado, Jesús cura a un hombre con una mano seca, arriesgando ser acusado de trabajar el día sábado, quebrantando, ¿no?, el día del Señor. De cualquier modo, demostrando una vez más que las necesidades de las personas prevalecen sobre las observancias rituales. Al hacer el bien, el día sábado, Jesús argumenta sobre la base de que las necesidades de las personas son mayores que las necesidades de los animales. Y entonces, si a los judíos se les permite cuidar de los animales en sábado, también se les debería permitir ayudar a las personas en sábado. Ahora, con estas observaciones acerca del día del Señor, los fariseos y Jesús en mente, vamos a tratar de ir juntando las piezas, ¿ok? Los fariseos vienen a Jesús mientras él y sus discípulos caminaban por los sembrados el sábado. Mientras caminaban, y probablemente por el desgaste energético de lo que significaba participar en el ministerio de Jesús, recuerden ustedes que se levantaba muy temprano y trabajaba hasta muy tarde, con jornadas extenuantes, el hambre y probablemente la sed se hacen presentes. Como es de esperar, los discípulos recogen alimento para matar el hambre, porque todos sabemos lo que significa tener hambre. Supongo que alguna vez en la vida han experimentado hambre, ¿verdad? ¿No? Ok, yo sí. Viviendo en México, haciendo misiones, alguna vez recuerdo que tenía que dormir para pasar el hambre, porque quedé en algún minuto sin financiamiento y tuve que vivir la precariedad, pero Dios estaba trabajando en mi carácter y enseñándome a depender de Él, a escuchar a las personas, a confiar en Él, en su provisión. Y el hambre es dura, es dura. Ya en la tarde me levantaba y me iba a la casa de algunos amigos ahí a, ¿cómo se dice acá? Caía de paracaidista, ¿no? Para comer algo. Era joven, tenía 21 años, pero fue muy interesante esa experiencia. Pero bueno, yo no sé si ustedes han experimentado esto, ¿no? Pero es fuerte, ¿no? Y una vez que los discípulos toman los alimentos, los fariseos comienzan a denunciarlos por arrancar las espigas y comerlas. En realidad, el problema no era que recogieran alimento de un sembrado ajeno que no les pertenecía ni era de ninguno de ellos, ya que el alimento del cual estaban apropiándose era parte de lo que los agricultores en la cultura dejaban a la orilla del camino para aquellos que pasaban por ahí y tuvieran hambre, pudieran satisfacer sus necesidades
¿no? Precisamente tomando lo que necesitaban. Ahora, existía esa posibilidad de poder alimentarte con lo que había a la orilla del camino, pero si usaban una hoz, ¿no?, para sacar mayor cantidad, eso ya obviamente era considerado un robo, ¿no?, por tratar de sacar más de lo que se necesitaba en el momento, obviamente. Pero ellos no están siendo apuntados por el hecho de tomar de ese alimento. Entonces, ¿por qué tanto alboroto que los discípulos, teniendo hambre, comenzaran a arrancar espigas y comer? Como hemos dicho, el problema no era el acto de alimentarse para satisfacer el hambre, sino el día en el cual lo estaban haciendo. En otras palabras, lo que estaba en juego era la interpretación del cuarto mandamiento que prohibía el trabajo en el día sábado. Por otro lado, la tradición judía menciona 39 clases de trabajos prohibidos en el día sábado, y no los voy a mencionar porque nos iríamos, ¿no? Abandonaríamos la ruta en la que estamos. Pero según estas tradiciones del sábado, los discípulos realizaron 2 trabajos prohibidos. Primero, arrancaron las espigas, y segundo, las frotaron para sacar la cáscara del grano. Ese fue el gran pecado, y en un día sábado. Por lo que podemos observar, y siendo generosos con las motivaciones de los fariseos, eran hombres preocupados cuando se trataba de cumplir con la ley de Dios. O sea, estoy diciendo que tienen esto a su favor. Y no solo eso, sino que trataban de esforzarse por cumplir lo que ellos mismos habían propuesto de acuerdo a lo que estaban entendiendo de la ley de Dios. Digo esto porque generalmente los fariseos son vistos como religiosos radicales que solo oprimían a los creyentes con sus reglas, pero tiene ese lado B, digamos, de sus vidas, de sus motivaciones. Y sí, digamos, es verdad, y algo de eso hay, que eran intransigentes. No obstante, también tenían un celo por las cosas de Dios, de cumplir con sus mandamientos, y también, ¿por qué no?, de hacer su voluntad. En fin, al margen de lo que podamos pensar sobre los fariseos, en este trecho Jesús es increpado por estos judíos religiosos que, contrario a lo que podríamos haber pensado respecto a sus buenas motivaciones, confrontan a Jesús buscando su ruina. Y si ustedes tienen su Biblia abierta ahí, por favor, observen el versículo 14. Están buscando la ruina de Jesús al punto de su muerte. Como sea, Jesús defiende a sus discípulos apelando a 4 fuentes de autoridad. En primer lugar, apela a los escritos inspirados, una historia en la cual la necesidad humana justificó una excepción a la ley. Lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Cuando David y sus hombres huían de Saúl, llegaron a Nob, donde había un centro de culto, y tenían mucha hambre. David convenció al sacerdote Ahimelech que les diera el pan sagrado. Este pan se colocaba en el lugar santo del tabernáculo en día sábado. Y al reponerlo el sábado siguiente con pan fresco, los sacerdotes y solamente ellos podían comer el pan viejo o vencido, digamos. Los fariseos conocían la historia, pero no habían sacado la conclusión correcta. Y Jesús introduce la pregunta: ¿no habéis leído, versículo 3, con la partícula en griego que anticipa una contestación positiva, ¿no? Cuando te preguntan, ¿no crees?, es como que vas a decir, sí, claro, ¿cómo no? ¿No habéis leído? Pero la actitud de los fariseos indicaba que nunca habían leído la historia. Y en ese sentido, por eso es importante leer y conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, Jesús apela a una
excepción de la ley del sábado, pues los sacerdotes realizan trabajos en los sábados que son prohibidos para los demás. El versículo 5. La misma ley permite esta excepción, y ahí encontramos pasajes en el libro principalmente de Números, capítulo 28, versículos 9, 10, 18 y 19. Otra vez Jesús hace la pregunta anticipando una contestación positiva. Los fariseos sabían de esta excepción por causa de una necesidad ritual, pero no estaban dispuestos a aplicar este principio a la práctica de arrancar espigas. Además de apelar a la excepción de la ley, afirma que uno mayor que el templo estaba allí, algo mayor. Los comentaristas coinciden en que ese algo mayor puede referirse al reino de Dios o a la autoridad del rey de ese reino, es decir, Jesús. El templo, con su sistema de sacrificios, era superior al sábado y sus restricciones. Y ese es el contexto, ahí está Jesús. Y Jesús afirma que había algo mayor allí que el templo, refiriéndose a su persona. En tercer lugar, en la defensa de sus discípulos ante la acusación de los fariseos, Jesús apela a una profecía de Oseas que había citado en otra ocasión. En esta expresión, o esta expresión mejor dicho, es misericordia quiero y no sacrificio. Jesús está subrayando la diferencia entre el sistema legalista de los fariseos y el sistema de misericordia del reino de Dios que Jesús representaba. Queridos, Dios demanda primeramente misericordia de sus hijos, de los súbditos de su reino, en su relación con otros, antes que los ritos y los sacrificios, que el checklist. Dicho de otra manera, de nada sirven los sacrificios. Cumplí, fui, hice, no importa el número. Si estos no tienen como fundamento la misericordia de Dios. Los discípulos realmente tenían hambre cuando arrancaron las espigas. No estaban inventando una necesidad, comiendo por acaso, ni provocando a quienes tenían una convicción distinta respecto del sábado. Por cierto, es interesante observar en este pasaje que Jesús, a diferencia de sus discípulos, pudo resistir el hambre, pues no se señala que él haya participado de este acto. Y también es probable que él sabía que los fariseos estaban esperando el momento para atacarlos y no quería darles ocasión contra él mismo. En cuarto lugar, Jesús apela a su propia autoridad. El Hijo del Hombre, versículo 8, dice, es el Señor del sábado. Aunque Jesús se declara el Mesías, el Hijo del Hombre, aquí nosotros no vemos ese tipo de expresiones y probablemente es intencional para no provocar aún más a los fariseos, pero de todas maneras él afirma su deidad de manera implícita. Y siendo así, entonces él tiene el derecho de determinar lo que es lícito en ese día y tiene el derecho de inspirar a los apóstoles a practicar el primer día de la semana como el día del Señor en vez del séptimo, que era el día sábado. No pudiendo contestar la defensa que hace Jesús apelando a estas autoridades acerca de los sembrados, los fariseos le siguieron a la sinagoga esperando encontrar a Jesús cometer una falta. Y la ocasión se presentó cuando apareció un hombre con una mano seca o paralizada. Y anticipando que Jesús le iba a sanar, le preguntaron si era lícito sanar el día sábado, el versículo 10 que ustedes tienen frente a ustedes. Ya que según la interpretación de ellos, no sería lícito sanar a este hombre porque su caso no era urgente, no era un caso de vida o muerte. De otro modo, sería admisible sanar en día sábado.
En vez de contestar la pregunta directamente, Jesús les hace una pregunta para mostrar la gran inconsecuencia que ellos tienen en su manera de ver a Dios y la teología. Y les pregunta: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? La verdad, no tendrían ningún reparo en sacar una oveja de un pozo en el día sábado, aunque no estuviera lastimada. Es decir, no siendo un caso de vida o muerte de un animal. Y Jesús entonces continúa desafiándoles con otra pregunta: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Los fariseos quedaron en una posición sumamente complicada delante de los presentes, pues Jesús les hizo ver que en el sistema de prioridades de ellos, un animal tenía más valor que la vida de un hombre. Entre paréntesis, no me voy a meter en ese tema, pero me parece una historia conocida, ¿no? Hoy día muchas veces parece ser que es el animal primero que el ser humano, ¿no? Curioso, interesante. Esta discusión y esta respuesta ya está dada por Jesús. De hecho, no solamente en el Génesis, sino también acá. Luego contestó la pregunta que le habían hecho. Sí, es lícito hacer el bien, versículo 12, a un hombre necesitado en cualquier hora y día de la semana. ¿Por qué? Porque el hombre es la pieza más valiosa en la creación de Dios. Hacer el bien significa hacer lo bueno, hacer lo correcto, lo que agrada a Dios. Y una vez más Jesús muestra su compasión ante la necesidad humana al restaurar la mano a su función natural. Y la reacción de los fariseos no tardó en venir. Habiendo sido acallados por la defensa de Jesús, por sus discípulos o de sus discípulos, y habiendo sido descubiertos como promotores de un sistema legalista e inhumano, deciden tomar otro curso de acción. Y sobre este hecho, como dije el versículo 14, un comentarista bíblico dice lo siguiente: tácitamente reconocieron su derrota ante Jesús cuando decidieron matarlo. Cuando se manifiesta la verdad, uno tiene dos opciones: aceptarla o procurar destruirla. Una verdad no aceptada es un perseguidor insoportable. Los fariseos estaban en el valle de la decisión: aceptar la verdad revelada de Dios en su Hijo o procurar con todos sus recursos destruirlo. Se reunieron, deliberaron y se pusieron de acuerdo con voluntad común para destruir a Jesús. La decisión fue la culminación de un largo proceso de rechazar las evidencias, cada vez más convincentes, de que Jesús era el Hijo de Dios. Marcos agrega una nota sorprendente y triste sobre este hecho. Dice que sobre esta historia se unieron los fariseos con los herodianos en causa común en contra de Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 6. Siendo antes enemigos, pues los fariseos rechazaban tenazmente toda la influencia romana. En cambio, los herodianos se habían acomodado con los extranjeros. Y en esta unión de fariseos y herodianos se ve la desesperación de los fariseos de afirmar su autoridad y eliminar al profeta que amenazaba sus instituciones y sistemas de vida. Queridos, las prioridades de Jesús siempre son nuestras prioridades. Y las prioridades de Jesús no son el checklist. Las prioridades de Jesús son la misericordia, la enseñanza de la verdad. Y la misericordia y la enseñanza de la verdad demostrada en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana, en nuestro cristianismo. Cosa que el mundo pueda ver la luz y la sal de Dios, donde quiera que estemos. Me gustaría cerrar este tiempo con algunas reflexiones
que también podrían servir como aplicaciones. El día de reposo o descanso es un día que Dios ha establecido para su adoración. Y no solo lo ha santificado, sino también nos ha ordenado guardarlo. En ese sentido, Jesús es el Señor del domingo, de todos los días de la semana, de todos los meses, de todos los años. Por lo mismo, nuestra espiritualidad debemos vivirla constantemente y poniendo a un lado nuestras inclinaciones de cumplir con los rituales, en desmedro de ofrecer una alabanza sincera a Dios. Querido hermano, que el domingo no se vuelva una obligación pesada. Al contrario, que sea un día de gozo, de alabanza, de adoración a nuestro Dios, que nos da todo, absolutamente todo. No sé si alguna vez comenté con ustedes, pero en algún minuto pedí a mis hijos, a los 3, en algún minuto de nuestras vidas, dar gracias por los alimentos. Y todos en algún minuto se negaron, pero usé el mismo método para tratar con los 3. No sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero cuando un hijo se niega a hacer ciertas cosas, un papá de carácter se pone medio pesadito. Y al pedirle, puedes dar gracias por los alimentos, voy a poner el caso de Santiago, porque aquí está Agustín, para no, vamos a poner a Santiago. Y cuando tu hijo Santiago te dice, no voy a orar, el sentimiento, los que ya son más grandes y ya tuvieron hijos, ¿verdad? Estarán de acuerdo conmigo, es como un sentido catastrófico, de dolor. Porque te estoy pidiendo algo especial. Y eso especial, ¿qué es lo que es? Es hablar con Dios y darle gracias por los alimentos. Entonces te dice, no quiero. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene un papá? Cuando están todos sentados a la mesa, en esta respuesta violenta de tu hijo, ¿verdad? Bueno, una alternativa podría ser imponer tu autoridad. Levantar un poquito la voz. Podría ser una alternativa. Otra alternativa podría ser disciplinarlo y decir te vas al cuarto y después vuelves. Pero bueno, el Señor me iluminó, podría decir, y confronté a Santiago en aquella oportunidad y le dije, Santiago, y esto es para ustedes también, hermanos, te he pedido que des gracias al Señor por los alimentos. ¿Y por qué te he pedido que des gracias al Señor por los alimentos? ¿Porque aquí todo el mundo lo hace? ¿Porque tenemos que cumplir con esto antes de comer? ¿Por qué? Santiago, te quiero decir que la silla donde tú estás sentado es porque Dios la proveyó. La mesa en la que tú estás es porque Dios la proveyó. El plato que tú tienes al frente tuyo con comida es porque Dios lo dio. El colchón donde tú duermes, la familia que tú tienes, el techo que tú tienes, las vacaciones que tú tienes, y la profesión que tú tienes, y el ingreso que tú tienes, y la familia que tú tienes, es porque Dios te la dio. Que tu adoración a Dios sea sincera. Valora lo que el Señor te ha dado. Porque además de todas esas bendiciones materiales, de las cuales podríamos hacer una lista, tenemos la salvación, tenemos la eternidad. Y no podemos estar adorando a Dios como que tuviéramos que cumplir con ciertos rituales, como que tuviéramos que hacer checklist, de ir a la iglesia el domingo, de participar en un momento de oración, de ir al grupo de crecimiento. No, tiene que ser de gozo, de alegría, porque la salvación nos ha alcanzado, porque el Señor nos ha alcanzado. Tenemos que gozarnos, tenemos que vivir nuestra espiritualidad de la manera que el Señor Jesucristo lo prometió. Él dijo, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y una vida en abundancia. El Señor nos bendiga, hermanos, y podamos venir y compartir con la comunidad de los santos de la manera
que corresponde, con alabanza, con gozo. A Jesús no le importa tanto tu postura externa, que entre paréntesis también te provee para que la tengas, o el checklist de tu vida cristiana, esa que dice, estoy cumpliendo con ir a la iglesia el domingo, estoy cumpliendo con lo que le dije al pastor Pancho, estoy cumpliendo con la oración, estoy cumpliendo con tocar en el grupo de música. No. Lo que él valora es que estamos entendiendo el espíritu de la letra, la intención con la cual fue escrita y la sinceridad con la que vivimos la vida cristiana. Lo hago por amor a Dios. No lo hago para servir al ojo, para cumplir con algo. Porque sus prioridades son nuestras prioridades. El Señor nos ayuda a ser misericordiosos, a comprender sus enseñanzas y a vivir como Él vivió. Amén. Para los fariseos y muchas religiones de la época contemporánea, la espiritualidad podría resumirse en la práctica de las buenas obras y la participación en las actividades eclesiásticas. Para ti y para mí, nuestra prioridad debe ser comprender el mensaje del Evangelio. Ese que dice que hemos sido salvos por la obra y los méritos de Cristo. El resto es consecuencia de lo que Dios a través de esa obra, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, realiza de manera profunda en nuestros corazones. Alejémonos del fariseísmo y hagamos del Evangelio nuestra prioridad. El cristianismo no es un conjunto de reglas ni preceptos. Es Cristo rescatando hombres y mujeres de cualquier cosa que los tenga atados, esclavizados, oprimidos, dominados del pecado y también de las consecuencias de él. El verdadero sabbat, descanso del alma, comienza cuando aceptamos a Cristo, quien nos libera de todo ritualismo. Queridos, asegúrate que tu relación con Dios sea real y no simplemente una convicción intelectual de lo que deberías ser como cristiano. Y si lo estás viviendo de esa forma, sincera, quiero animarte a perseverar hasta el final. Porque el cristianismo no es de una época o de ciertas épocas. El cristianismo es permanente. Es el trabajo de Dios en nuestras vidas todo el tiempo, todos los días y en cualquier circunstancia y lugar. Ahora, si todavía estás luchando y tratando de abrazar a Dios teniendo como referencia tus propias obras, preocúpate de corregir el rumbo. No se trata de tus obras ni de cumplir. Se trata de entender la misericordia, la gracia, la palabra, las enseñanzas y las acciones de Dios. Por último, si crees que no estás entendiendo nada de lo anterior, que también existe esa posibilidad, quisiera invitarte a que puedas acercarte a un líder de la iglesia, a alguien que te invitó, o si no estás viendo también online, algún pastor, algún cristiano de confianza, maduro, para que revisen esas motivaciones del corazón y tu compromiso con Dios. Queridos, que Dios bendiga su santa palabra y que las prioridades de Jesús siempre sean nuestras prioridades. Amén.